Crees que vengo aquí a soltar mi rollo y que tú te lo tragues sin más. Que tengo todas las respuestas del universo narrativo en la punta de la lengua, aunque a veces así parezca. Déjame confesarte algo que quizás reviente tu burbuja. Las lecciones más brutales, las que me han hecho replantearme todo lo que creía saber sobre este oficio, no las he encontrado en ningún manual polvoriento ni en una epifanía mientras meditaba frente al mar. Las bofetadas de realidad más hermosas me las han dado mis propios alumnos. Hay días en que después de una clase me quedo en silencio mirando la pantalla en negro y solo puedo pensar, me ha cerrado la boca. Y bendito sea ese momento porque en ese instante yo también crezco. El momento en el que la enseñanza deja de ser un monólogo y se convierte en lo que de verdad debe ser. Un diálogo, una pelea de ideas, un descubrimiento mutuo. Hoy no vengo a darte lecciones, vengo a contarte las que yo he recibido. Quédate para que descubras por qué el verdadero aprendizaje, el que te sacude de verdad, casi nunca viene del que se supone que sabe. La soberbia es el cáncer del creador y por extensión del maestro. Existe la fantasía de que el mentor es una especie de oráculo intocable, una figura que ha transitado todos los caminos y que ahora desde su atalaya de conocimiento simplemente ilumina la senda para los pobres mortales que empiezan. Qué coñazo de idea y qué mentira más grande. Si yo me creyera eso, mis cursos serían un coñazo y peor aún serían inútiles, porque la escritura no es una ciencia exacta. Es un organismo vivo, mutante, personalísimo. Yo te puedo dar un mapa, claro, pero tú eres quien va a descubrir continentes que yo ni siquiera sabía que existían en ese trozo de papel. El verdadero valor de un coach literario no es que te aprendas mis respuestas de memoria. El verdadero chollo es que encuentres tus propias preguntas y en el proceso me obligues a mí a cuestionar las mías. El día que un alumno no me desafía, no me sorprende o no me deja pensando, es un día en que en cierto modo he fracasado. Porque mi objetivo no es crear clones, es encender mechas. Y a veces la explosión ilumina al que la prende. Recuerdo una sesión con uno de mis alumnos. El ejercicio era un clásico, casi un cliché para calentar motores. Escribe un texto corto desde el punto de vista de un objeto inanimado. Es el típico ejercicio que sirve para despegarse del ombligo y forzar la empatía y la imaginación. Salen cosas curiosas, la vida de una moneda que pasa de mano en mano, las reflexiones de un zapato abandonado, el drama de un bolígrafo sin tinta. Es divertido y útil, pero rara vez trasciende la anécdota. Ese día, un alumno, era un alumno normalmente callado que era muy analítico, me miró a través de la webcam con cara de pánico. No se me ocurre nada bueno, dijo. Todo me suena a chorrada. Yo le di una respuesta estándar. No busques que sea bueno. Busca que sea. Juega, que es lo más inesperado que podrías elegir. Se quedó pensando y terminamos analizando algún texto. Al final carraspeó y dijo, bueno, no sé, he elegido una bala. Me pareció interesante. Días después, cuando nos volvimos a reunir, me leyó lo que había escrito. No describió la pistola, ni el tirador, ni el objetivo. Describió la sensación de espera en la oscuridad metálica del cargador. Una especie de útero frío. Describió la violenta expulsión, el fuego, el giro sobre sí misma mientras volaba por el aire. Mezclaba propósito y vértigo, sin juicio moral, sin melodrama. Solo una percepción física, brutal y extrañamente poética de ese viaje. El texto terminaba con una sensación de impacto, una repentina calidez y la disolución de su propia conciencia al cumplir su único propósito existencial. Terminó y me quedé callado. Había agarrado un ejercicio manido casi infantil y lo convirtió en una reflexión sobre el determinismo, la violencia y la vida como un proyectil con un destino inevitable. La verdad que me dejó sin palabras. Me pareció valiente. Llevó una idea simple a una consecuencia oscura y profunda. Ese día él no aprendió a encontrar un punto de vista. Ese día él me enseñó a mí que no hay ejercicios pequeños, solo escritores con una mirada inmensa. Otra anécdota. Un día me preguntaron, ¿y si mi historia no necesita un conflicto? En el panteón de las vacas sagradas de la escritura, el conflicto ocupa el trono principal. Nos lo taladran desde el primer día. Sin conflicto no hay historia. El personaje quiere algo. Algo se lo impide y fin. Esa es la base. El motor. El ABC.
Y yo, por supuesto, lo repito como loro porque en esencia es una verdad como un templo. O eso creía, hasta que una alumna en clase, mientras desmenuzábamos la estructura de su novela, se detuvo, frunció el ceño y me lanzó la pregunta más desarmante que me han hecho en años. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que haber un conflicto? ¿Y si yo solo quiero contar cómo pasa el tiempo en un jardín? ¿Y si mi historia es sobre la paz? Mi primera reacción fue explicarle que la paz solo se entiende en contraste con la guerra, que la calma se define por la ausencia de tormenta. Le hablé del conflicto interno, de las tensiones sutiles, de que el jardinero podía tener una lucha contra las plagas o contra su propia vejez. Intenté meter su idea en mis cajas preconcebidas, pero ella insistió. No, yo no quiero que luche contra nada. Quiero que la historia sea el jardín, el cambio de las estaciones, el color de las flores, el silencio. Al principio pensé que ella no lo entendía. Luego me di cuenta de que el que no estaba entendiendo era yo. Su pregunta no era una pregunta de novata, era un desafío filosófico. Me obligó a deconstruir la palabra conflicto. ¿Es conflicto solo la lucha, el obstáculo, el antagonista? ¿O puede ser la tensión inherente entre el tiempo y la materia, entre la vida y la decadencia natural? La conversación derivó hacia la literatura japonesa, hacia el concepto de esa sensibilidad por lo efímero donde la historia no reside en un choque de voluntades, sino en la contemplación de un cambio inevitable y melancólico. Su pregunta me obligó a ampliar mi propio mapa, a admitir que la fórmula que yo enseñaba como universal era en realidad una fórmula eminentemente occidental. Ese día, la alumna no solo defendió su historia, sino que me regaló una nueva perspectiva sobre qué es lo que realmente hace que sigamos leyendo. A veces no es la promesa de una resolución, sino la belleza de una pregunta que flota en el aire. Otra. Hay historias que llegan a mi clase y que son técnicamente imperfectas. La estructura flaquea, el diálogo es un poco artificial, la prosa necesita una buena lijada. Y mi trabajo como mentor es señalar eso, ponerme el traje de cirujano, sacar el bisturí y decir, esto hay que cortarlo, esto hay que suturarlo, aquí falta músculo. Pero muy de vez en cuando te encuentras con un texto que te desarma por completo. Un texto donde la vida que palpita adentro es tan abrumadoramente real que señalar sus defectos técnicos se siente no solo inútil, sino una profanación. Me pasó con una alumna de cierta edad que exploraba la escritura como herramienta de autoanálisis, introspección. Algo muy en la línea de lo que hago con mis alumnos a través de mi curso de terapia narrativa. Escribió un cuento sobre una mujer anciana que perdía a su gato. A simple vista era un tema tierno y casi manido. Pero la forma en la que estaba contado era devastadora. No había un solo gramo de sentimentalismo. Describía la rutina de la mujer, cómo el silencio de la casa se había vuelto sólido, cómo abría una lata de comida para gatos por inercia, y luego se quedaba mirando el plato, vacío. El conflicto no era encontrar al gato, el conflicto era el eco de todas las pérdidas de su vida resonando en esa ausencia felina. El gato era un anclaje a la vida que se le escapaba, el último ser vivo que dependía de ella, que justificaba sus rutinas. El texto era un retrato sobre la soledad y la fragilidad de la vejez y tenía una honestidad que te dejaba sin aliento. ¿Tenía fallos? Sí. Podría haber ajustado el ritmo por aquí, pulido una frase por allá. Pero ¿sabes qué? Me dejó callado. Mi única devolución fue gracias por compartir esto. Porque entendí que mi trabajo en ese momento no era ser el profesor de la técnica, sino ser un testigo, ser el primer lector de algo importante. Ese día la lección fue para mí. La escritura en su máxima expresión no va de hacerlo bien, va de hacerlo con verdad. Y a veces la verdad es tan poderosa que aplasta todas las reglas. En resumen, he aprendido un montón de mis alumnos. La creatividad es un animal salvaje que se mea en las jaulas de los ejercicios. Las preguntas más simples son a menudo las más revolucionarias. El corazón de una historia, su verdad desnuda, siempre será más importante que cualquier esqueleto estructural perfecto. Si estas historias te resuenan,
Si entiendes que escribir es más que seguir un manual de instrucciones, entonces ya eres de los míos. Dale al botón de suscribirte y a la campana, no para que yo tenga más números, sino para que tú y yo sigamos explorando juntos este territorio salvaje, con todas sus dudas y revelaciones. Y si ahora mismo estás atascado, si sientes que tu historia no encaja en ningún molde o si simplemente necesitas a alguien que escuche tus preguntas, sobre todo las tontas, no te quedes ahí esperando una señal divina. La señal es esta. Entra en israelpintor.com, busca el botón de WhatsApp que encontrarás y escríbeme, sin compromiso. Vamos a ver qué te quema por dentro y qué es eso que necesitas contar. Y no sabes cómo. Te aseguro que no hay pregunta pequeña ni historia insignificante. El único error es guardártelo para ti. Y es que estas conversaciones, estas dudas que parecen un abismo, son la materia prima de lo que hacemos en los cursos. Cuando un escritor se atreve a cuestionar los fundamentos, como en mi curso de iniciación, o busca una voz propia para un proyecto que le obsesiona, como en mi curso Tipos de Narrador, es cuando la magia ocurre. Es un viaje que exige honestidad y a veces una buena dosis de valentía para mirar dentro. Ahora te toca a ti. Deja de consumir y empieza a crear. Ve y escribe algo que me obligue a replantearme todo lo que sé. Rétame, sorpréndeme, déjame sin palabras. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Primera, segunda o tercera persona. Los tipos de narrador son al escritor lo que los pinceles al pintor. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que practiques la técnica narrativa. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.